tal, Carmen? ¿Cómo estás? Bien, cuéntame de Venezuela, Gilberto. Bueno, mira, yo he estado en Venezuela 3 veces ya en este año, por lo tanto, no hablo de oídas ni de lo que los grandes medios de comunicación dan como la información de la realidad de Venezuela, sino que hemos estado en varias partes del proceso, particularmente previo a la instalación de la constituyente y durante esta semana pasada, donde se hizo la votación organizada por el Consejo Nacional Electoral para nombrar los constituyentes que tomarán posesión el día de hoy en Venezuela. Por lo tanto, primero decirte que contrario a muchos articulistas, comentaristas y analistas, que la mayoría de ellos no han pisado jamás tierra venezolana, yo quiero pues externar mi posición en términos de haber estado durante todos estas partes del proceso de la constituyente, en primer lugar. En segundo lugar, decirte que pues lo que nosotros observamos, yo fui parte de un acompañamiento internacional para el proceso electoral, que conjuntamente con otras delegaciones como el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, pues vimos la transparencia del proceso, un proceso altamente tecnificado que el propio Carter mencionaba como uno de los mejores en el mundo. Vimos pues un pueblo que se volcó a votar. Visitamos muchísimas parroquias o lugares, del municipio siguen las parroquias en Venezuela, en conjunto pues unas 35 lugares de votación, y estuvimos también en el poliedro que se abrió precisamente para los votantes de un municipio de Caracas, en donde la oposición había puesto trancas o retenes de violencia extrema y que no podían votar en esos lugares. Y lo que pues pudimos constatar, primero, la legalidad del proceso. Estuvimos con miembros de lo que es la Suprema Corte de Justicia, que nos explicaron de la legitimidad y legalidad de las atribuciones que tiene el presidente Maduro para convocar a una asamblea de esta naturaleza. Estuvimos con la presidenta del Consejo Electoral, nos reunimos con una veintena de candidatos que participaban para ser elegidos en esta contienda, en este proceso electoral, de tal manera que pues pudimos constatar, por un lado, la masividad de la votación, que llegó a más allá de los 8 millones, 42%, alrededor del 42% del padrón, que en términos de lo que es este tipo de elecciones es bastante alto. Y incluso, por ejemplo, la Constitución en Europa, en España, el propio país en un encabezado dijo que había sido un éxito total, y vemos cómo los ataques mediáticos hacen que ese mismo periódico, El País, ahora diga que 42% de los votantes en la asamblea es absolutamente deslegitimador. Hemos constatado, Carmen, pues la polarización total, pero yo veo que el ataque mediático contra Venezuela es de una extraordinaria dimensión, una dimensión casi demencial, al grado de que un acontecimiento que me causó una terrible impresión fue el hecho de que una caravana de motoristas que pasaba por una de las calles de Caracas fue atacada con una bomba, de la cual murió uno de los motoristas y fueron heridos otros 8, y la fotografía de los periodistas de los medios de comunicación empotrados en estas trancas fascistas o de una violencia extrema, pudieron tomar con toda calma la fotografía del evento en cuestión, y al día siguiente de la asamblea, una
veintena de periódicos en el mundo entero pusieron la fotografía, pero el encabezado de las fotografías en esa veintena de periódicos, incluyendo el ABC de España, por ejemplo, colocaban a las víctimas como victimarios, de tal manera que la explosión que se ve enorme, pues era causada por los policías que transitaban por el lugar, cuando en realidad había sido un ataque terrorista contra las fuerzas del orden de un gobierno legítimo y democráticamente electo como es el del presidente Maduro. Hemos tenido también la información y hemos dado caso de cada una de las víctimas que han tenido lugar durante estos meses, y en la gran mayoría o son personas que pasaban o son chavistas, y la minoría de los que fueron matados por fuerzas del orden en un exceso de violencia están siendo también juzgados, y muchos de ellos presos por esas muertes. El análisis de la violencia es esquizofrénico. O sea, por ejemplo, los grandes medios de comunicación no mencionan de los 23 chavistas asesinados a través del fuego, prendidos por ser chavistas, por ser morenos, por ser negros, por tener la estampa de chavistas, entre comillas. Y esto los medios de comunicación no lo mencionan, no mencionan el origen de la violencia. Hace unos momentos, antes esperando para tu entrevista, vi un video impactante de una pareja de personas con una gorra de los que usan las chavistas, que es asesinado artera y cobardemente después de tener un altercado con los matones que la oposición tiene a su servicio. Hemos entrevistado personas ahora que nos hablan de cómo son homicidios tarifiados, es decir, se paga por un policía muerto tanto. Por ejemplo, el ataque a la Carlota, la base militar en Caracas, la base aérea, el objetivo era incendiar un avión o tomar un avión, y todo eso está tarifado. Pues están funcionando particularmente bandas del crimen organizado o paramilitares colombianos que tienen precio y que actúan en las calles de Caracas con un terror inusitado. Te digo que, por ejemplo, en el día de la elección, muchísimas personas tuvieron que dormir que viven en el este de Caracas, en la zona de los opositores, tuvieron que dormir con familiares o amigos para poder votar, porque en muchos edificios ponían candados para que la gente no saliera, amenazas de ataques directos, violentos. Esa es la oposición que se presenta como los grandes combatientes de la democracia y de la libertad. Una oposición de una violencia extrema, parafascista o fascista, ya sin el para, que evidentemente no tiene un proyecto de gobierno ni de nación, y que lo que les mueve es regresar a lo que era Venezuela antes, no un país subalterno, un país en donde no se ejercía la soberanía nacional. Lo que yo pude observar en las votaciones, en las colas, lo que la gente nos mencionaba y quería que atestiguáramos nosotros, era que estaban ahí porque estaban en términos muy castizos hasta la madre de la violencia de los opositores. O sea, no necesariamente la gente que votó este domingo pasado eran todos chavistas. Había gentes incluso de los barrios del este que fueron al Poliedro, de las clases medias, que evidentemente se han dado cuenta de que la oposición ni tiene un proyecto para Venezuela, ni tampoco están de acuerdo con las violencias extremas de quemar gente, de poner las trancas, de encerrar a las personas en sus edificios, de quemar transporte público, hospitales, universidades, escuelas. Es decir, el fuego
se ha convertido en una expresión democrática de los opositores. Y de todo esto no hablan los grandes medios de comunicación y lo único que dicen es que se está viviendo una dictadura y de que Maduro es un dictador. Es completamente impresionante el linchamiento político de quienes expresamos otra visión. Y te digo que, por ejemplo, en el propio México, el periódico La Jornada ha estado siendo durante esta semana, por ejemplo, aparecieron articulistas en un tipo de linchamiento político contra quienes pensamos que en Venezuela no hay ninguna dictadura ni ningún tipo de autoritarismo y contra quienes denunciamos la violencia fascista de los opositores. Yo creo que en este sentido estamos a contracorriente quienes así pensamos. Y tú, que has sido perseguida particularmente por tu profesionalismo en el periodismo, entenderás, yo creo que de manera integral lo que te estoy diciendo, cuando nos sentimos, pues hasta cierto punto, amenazados por las ideas que representamos. Yo quiero expresar que no hay una oposición ni democrática, ni pacífica, ni institucional, y que la oposición en lo único que piensa es en tirar al gobierno de Maduro, que es el presidente electo. No quiso participar en los procesos, en el proceso electoral de la constituyente, pero eso sí, en el diálogo que se estaba llevando a cabo incluso durante el domingo de la votación y que Zapatero pues puso a la vista pública, sí están pidiendo participar un sector de la oposición en lo que podrían ser las elecciones para gobernadores de diciembre. Bueno, esta es en suma y de manera un tanto atropellada de mi parte lo que yo te puedo decir, Carmen, de lo que vi en Venezuela. López y Rivas, déjame regresar a algo que ya comentaste y que mostramos en la pantalla. Tú nos enviaste un video, nos has enviado un video que es precisamente el que menciona sobre el tipo de violencia. Bueno, ha habido violencia de diferentes maneras en Venezuela y tú dices no se destaca la violencia contra los simpatizantes de Maduro o contra los que tienen un perfil chavista. Cuéntame más de este video que nos enviaste tú y que estamos aquí recuperando. Es una persona que tiene una cachucha roja, que está discutiendo con alguien y que luego es acribillado. Nárranos, Gilberto, ¿de dónde es esto y qué situación es? Mira, esta es una fuente que me manda un compañero desde Venezuela, no he identificado, me estremeció absolutamente, me sentí muy impactado. Te lo mandaron a ti en directo, este video, sí, desde Venezuela. En las redes que sostenemos. ¿Y qué te dijeron al enviarlo? Bueno, mira, por ejemplo, el color rojo que tiene ese muchacho en la cachucha. En la cachucha, pues es el símbolo del chavismo. Tú no puedes traer en este momento en las calles del este de Caracas algo que te identifique como parte del chavismo. Eso mismo me ocurrió el año pasado, que fui a dar una conferencia a un parque del este, cuando las cosas no estaban tan tensas. Sentí ese odio porque todos los muchachos que me acompañaban estaban con esas mismas gorras rojas. Entonces entendí muy bien lo que estaba ocurriendo en ese video estremecedor, porque yo mismo he sentido ese odio de clase, ese clasismo, ese racismo que lleva a considerar a Chávez con el calificativo de macaco, o el clasismo de tener un presidente obrero de extracción de la clase de los trabajadores y que es también denostado y tildado de muchísimas cosas, ¿verdad? Esa fotografía, por ejemplo, donde dice que Maduro está hablando a las vacas, pues fue explicada de manera clara por mi colega y amigo Luis Fernando Navarro, de que en realidad pues no le estaba hablando a las vacas, sino a los agricultores o quienes estaban en el negocio de las vacas, que estaban situadas al otro lado de la fotografía. Pero esta distorsión, este empleo terrible de los medios de comunicación es notable, es una estrategia. Como por ejemplo explicar que la misma fotografía sobre el ataque a estos muchachos de la Guardia Nacional Bolivariana
sea distorsionada de la misma manera en 20 periódicos a nivel mundial. Es decir, ¿cómo explicarlo si no es que hay una conducción política de los grandes medios de comunicación para distorsionar la realidad de un país, para presentar a las víctimas como victimarios o a los victimarios como víctimas? Gilberto López y Rivas, déjame preguntarte sobre el momento actual, sobre este momento actual de la mañana, quiero decir, momento de estas horas que transcurren, minutos que transcurren, la mirada que puedas tener sobre el tipo de situación que se está viviendo en Venezuela en el momento mismo en que se instalará o se está instalando la Asamblea Constituyente, por un lado. ¿Qué va a pasar o qué información tienes sobre la instalación de la Asamblea en este momento de la mañana, la operación o las sesiones que pueda tener la Asamblea Nacional, las declaraciones que ha hecho la fiscal Ortega sobre abrir una investigación respecto a las denuncias que hizo el proveedor del servicio electoral, que dice que hay un diferencial de la participación en los votos de la elección del domingo pasado? Bueno, todo esto es un conjunto de cosas que hacen que el caldo sea muy espeso en este instante en Venezuela. Por eso yo destacaba la importancia que tenía que hubieran regresado al alcalde metropolitano de Caracas a su arresto domiciliario, despresurizando un poco un cóctel de cosas sumamente delicado. En este momento, Gilberto López y Rivas, desde la información que puedas tener tú, ¿qué está sucediendo? ¿Quién está? ¿Dónde? ¿Cómo están los factores de poder en Venezuela instalados esta mañana? Hay una distorsión también en lo que se vive en Venezuela. Yo te puedo decir que la vida transcurre en la gran mayoría del territorio venezolano con la relativa normalidad de lo que es un país caribeño, ¿verdad? Y la instalación de la Asamblea no tiene duda, se va a instalar la Asamblea el día de hoy, y si no es que ya se está instalando en estos momentos. Nosotros pudimos platicar, como te dije, con una veintena de candidatos y realmente me sorprendió muchísimo la frescura, la amplitud de criterios de los candidatos, el conocimiento profundo de lo que se quería reformar de la Constitución de 1999, el fortalecimiento de formas de poder protagónico y comunitario, como los consejos comunales, las asambleas de los trabajadores, las nuevas formas de producción y distribución de alimentos para paliar el boicot patronal y el escondido de muchísimos productos de primera necesidad, particularmente que afectan a las mujeres y que las mantiene en un estado de tensión emocional a muchas de ellas. En fin, la asamblea es una asamblea diversa dentro del propio chavismo. Para mí fue verdaderamente sorprendente que no se llamara por partidos políticos, sino de que se eligiera de una manera bastante novedosa, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista sectorial. En esta composición, lo que yo puedo dar fe es de que cada uno de los sectores de trabajadores, de empresarios, de discapacitados, de personas, de representantes de las reivindicaciones de género, etcétera, etcétera, hay una visión clara de lo que se debe de reformar. De esta manera la institucionalidad de Venezuela está garantizada. No hay esa visión catastrófica que se pretende dar en el exterior. Uno puede transitar por la gran mayoría de las avenidas de Caracas o de otras ciudades del interior con total normalidad. Están muy identificados los lugares de la violencia extrema, los sitios territoriales, y de hecho la presidenta del Consejo Nacional Electoral, previendo precisamente que en esos lugares no se pudiera votar, pusieron lo que podría ser un centro de votación como el Poliedro, y así en otros estados de Venezuela. Y la gente tuvo que atravesar ríos. Hay un video de sobre ello bastante conmovedor,
de cómo tienen que atravesar 2 ríos, toda una comunidad para ir a votar, de personas que, como te dije, pernoctaron en otras casas, etcétera, de cómo la votación en sí se hizo como una apuesta por la paz y por el cese de la violencia, ¿verdad? La gente está mencionando muchísimo la necesidad de que terminen las guarimbas, de que termine la violencia y de que las cosas se vayan por el camino de la paz y de la legalidad. Pero para ello, claro, pues la oposición tiene que aceptar de que hay autoridades electas y otras que están en desacato. La asamblea, por ejemplo, que se eligió, se dedicó a perder el tiempo, pues proponiéndose derrocar al gobierno, y en lugar de juramentar a 4 diputados, 3 de oposición y 1 oficialista que tenían cuentas pendientes en la forma de su elección, pues los juramentaron, ¿no? Y después se fueron por la vía del desacato al pretender hacer fraude en la recabada de firmas para el revocatorio, y bueno, perdieron el tiempo en acciones que en ningún momento se vieron dentro de lo que es una actitud propositiva. No optaron por el diálogo de personajes como Zapatero o el propio pontífice, el Papa, y bueno, todo esto ha llevado a estos niveles de polarización extrema que hay que reconocer en cuanto a lo que está ocurriendo. Las instituciones están funcionando. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con las cabezas de todas estas instituciones, y ellos están haciendo pues los proyectos y planes para enfrentar la situación de violencia, pero dentro de un terreno de institucionalidad, legalidad, legitimidad democrática. Dime tú qué dictadura pues hace 20 elecciones, ¿verdad? Ya con la Asamblea Constituyente poco más de 20 elecciones. Sí, y cuando una compañía como la que provee las máquinas habla de fraude, pues está negándose a sí misma, porque ellos mismos firmaron las claves y firmaron todos los protocolos de seguridad, y me tocó estar presente en las oficinas mismas donde todos, una cantidad de muchachos muy jóvenes, no pasando de los 25 años, trabajaban en sus computadoras en un ambiente de disciplina total. El fraude es imposible de llevar a cabo porque la verificación no es solamente a través de la computación, sino a través de las propias urnas. Y la presidenta del Consejo Electoral pues dio la posibilidad de verificar todos y cada uno de los datos. Uno pudo ver cómo las huellas digitales eran la forma de entrar a votar, y cómo cada uno de ellos depositaba el voto. Los expertos dieron fe, los expertos electorales de Latinoamérica que estuvieron ahí también presentes dieron fe y brindaron su informe. Nosotros mismos hicimos un informe, primero técnico y luego político, de la situación. Entonces, pues por donde quiera que se le vea, la oposición tendría que empezar por renunciar a la violencia como una forma de imponerse en la sociedad, y por el otro lado, pues aceptar un diálogo, pero en serio, y con un proyecto que les permita pues incluso participar en los próximos procesos electorales que ya el presidente Maduro aseguró que se llevarían a cabo. Pues Gilberto López y Rivas, estamos siguiendo de cerca todo este panorama. Te agradecemos que estés aquí para expresar tus puntos de vista, lo que has querido plantear sobre la realidad en Venezuela, y si te parece bien, mantenemos el contacto para seguir de cerca esto, que bueno, está en un punto complicadísimo en términos, desde luego, políticos y sociales, y habremos de dar cuenta de lo que sigue en las próximas horas. Gracias por estar esta mañana aquí, Gilberto, estamos al habla. Gracias, Carmen, y ya ni hablamos sobre las pretendidas lecciones que el gobierno mexicano pretende dar a Venezuela. A ver, bueno, te pregunto de eso, aprovechamos tu comentario para que lo digas. Bueno, mira, a mí me parece grotesco que un gobierno que es el violador extremo de derechos humanos, considerado
el país más letal después de Siria, con 120 y pico de periodistas asesinados, con periodistas de la calidad tuya amenazados y con problemas totales con las corporaciones mediáticas, etcétera. Es decir, un país de ya cerca de 200,000 ejecuciones extrajudiciales, 40,000 desaparecidos forzados, gobernadores en las cárceles, con una abyección total al gobierno de los Estados Unidos, que se trasluce incluso en conversaciones donde el presidente de Estados Unidos le amenaza y le da instrucciones a su par en México, el señor Peña Nieto, que un país en esas circunstancias, con una muerte no de 100 y pico que tiene Venezuela en 3 meses, sino que esas muertes son diarias en el país, pretenda dar lecciones de civismo y de democracia a Venezuela. Eso es grotesco y da pena ajena a los mexicanos. Nosotros estuvimos participando, excusándonos de la abyección y del papel que está jugando Videogaray y Peña Nieto, aliados y unidos de Almagro, en estas jugarretas de la OEA o en esta solicitud de intervención en los asuntos internos de otro país, olvidándose de la doctrina Estrada y tirando por la borda pues toda la trayectoria en política exterior que alguna vez tuvo incluso el gobierno priista de México. Pues Gilberto López y Rivas, estaremos siguiendo de cerca estos puntos de vista, tus opiniones y lo que estás planteando sobre Venezuela desde México. Gracias por estar aquí y estamos al habla. Buenos días. Gracias a ti. Igualmente, Gilberto López y Rivas, con esta mirada de lo que pasa en Venezuela.